Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dice Pastor Carlos, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿en qué nombre fue bautizado Jesús? La respuesta es sencilla. Ninguno podrá decir en qué nombre, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Y cuando se trata de algo tan serio, pues atreverse uno a dar puntos de vista, lo más seguro es que puede equivocarse. Simplemente la Biblia dice que fue bautizado por Juan en el Jordán, y eso es lo que yo creo. La Biblia no dice en qué nombre. También hay otra pregunta por aquí y está relacionada con el canto. Preguntan que si la iglesia puede cantar la canción, no puede cantar la canción, Dios no rechaza la oración. Bueno, es interesante aclarar que al tratar de dar respuesta a esta pregunta, se tenga en cuenta algunas cosas. Y es que en cualquier sentido que se le dé explicación, puede tener mucho de subjetividad. Sin embargo, quiero tratar de ser muy objetivo. A lo largo de la historia en la iglesia han surgido pensamientos con respecto a las canciones que se cantan. Por ejemplo, yo escuché cuando estudiaba en el Instituto Bíblico de mi profesor que decía que la iglesia no debía de cantar el himno 160. Encontré un lugar do descansar, que porque hablaba de la sangre de la expiación. Otros dicen, no se puede cantar el coro, mande el fuego, Señor, mande el fuego, o el coro, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza, quiero arder con su poder. Y hacen argumentos que, no sé, se me hace que son muy livianos. Por ejemplo, que el fuego significa juicio y que cuando uno canta una canción de ese orden, pues simplemente está pidiendo juicio. La pregunta es, ¿quién le garantiza a quien hace ese juicio que quien está cantando lo está haciendo con ese objetivo? 2. Y si yo en una convención, cantando el coro, mande el fuego, Señor, mande el fuego, fui lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué? Ahí es donde hay que hacer como un análisis y dejar de tener tantas suspicacias en cosas que a la hora de la verdad no van a afectar ni la vida devocional del cristiano, ni tampoco la manifestación de la vida del poder de Dios en la vida del creyente. Entonces, cuando se habla de que no se puede cantar la canción, Dios no rechaza la oración, que porque Dios sí rechaza la oración. Depende de la forma como usted esté mirando y esté actuando. La Biblia habla que Dios sí escucha la oración. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré. Orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Dios escuchó la oración de Ana, la oración de Moisés. El profeta dice que el deber del hombre que teme a Dios es clamar a Dios y que Dios responde. Pablo en muchas ocasiones pidió que oraran por él. ¿Cree usted que cuando ellos lo hicieron,
¿pensaron en que Dios no escuchaba la oración? La respuesta es simple. No, ellos siempre creyeron que Dios escucha la oración, que Dios no la rechaza. Ahora bien, ¿Dios rechaza la oración? Sí. ¿Cuál? La oración de los malos, la oración de los impíos, la oración de los pecadores. Incluso un ciego que recuperó la vista le dijo a los fariseos: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si usted se queda en el texto ahí nomás, en ese pedacito, pues entonces ni para qué orar. Usted tiene que leer el texto completo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. O sea que la oración está condicionada. Si la persona ora estando en paz con Dios y en paz con su prójimo, Dios no rechaza la oración. Pero si usted está en pecado y no reconoce su pecado delante de Dios, pues su oración no va a ser escuchada, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. En síntesis podemos decir, ¿se puede cantar la canción ¿Dios no rechaza la oración? La respuesta es sí. Dios no la rechaza cuando los cristianos hacemos la oración ajustándonos a los principios que aparecen registrados en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Mateo, cuando hace mención del Padre Nuestro. La oración del cristiano no va a ser escuchada cuando, teniendo un problema con el hermano, viene a presentarse delante de Dios sin arreglar el problema con su hermano. Entonces recuerde, es escuchada cuando oramos reuniendo los requisitos que Dios demanda en el Padre Nuestro. Reuniendo los requisitos que dice Santiago, la oración nacida de la fe. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios no escucha? Ya lo dijimos, la de aquellos que oran sin hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que podemos decir. No podemos decir otra cosa. Vamos con la otra pregunta. Pastor, por aquí nos están haciendo una pregunta, nos dicen Dios les bendiga, una pregunta. Cuando nos preguntan, dice que María es madre de Dios, ¿qué debemos contestar según la Biblia? Pues en el orden bíblico, Dios no tiene madre, porque Dios es único. Él es autosuficiente. Entonces la respuesta sería, María no es madre de Dios. María es madre de Jesús. Entonces viene la controversia. Y luego Jesús no es Dios. Jesucristo es Dios. Pero no en esencia, sino manifestado en carne. Entonces, a lo que se le llama a María como madre es a la manifestación de Dios en carne, que eso es lo que dice el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso irse, dejándole en secreto. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si lees el capítulo 9, el versículo 6 del libro del profeta Isaías, encuentras que un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Hablándose de Jesús en la condición humana es que se hace alusión a que es el Hijo. ¿Ya? Por eso María es madre de Jesús en lo humano, no en lo divino. Porque antes el Espíritu Santo la cubrió y se hizo carne en ella, de tal forma que el santo ser que nació fue llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿María es madre de Dios? La respuesta es no. María es madre de Jesús. ¿Y Jesús es Dios? Sí, pero manifestado en carne. Entonces, María es madre de la parte humana, no de la parte divina. Muy bien, pastor, por aquí nos están haciendo una pregunta acerca del Salmo 138:6. Nos dicen, tengo una duda, ¿Dios aborrece al altivo o el altivo no se acerca a Dios? Cuando dice que Dios al altivo mira de lejos. ¿A qué hace referencia a esto? Pues aclaro que estoy respondiendo, estábamos preguntando, o yo estoy encargado de leer una pregunta en YouTube, una pregunta en Facebook, y así vamos a estar haciéndolo durante el programa. ¿Es el Salmo qué? 138:6, nos cita ella acá. Leamos el Salmo 138. Primero, el Salmo se llama Alabanza por la oración contestada. Es un salmo de David en el que él hace ver la vivencia que él tuvo en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Cuando miras bien esos salmos y lo comparas con este, entonces descubre el por qué él hace mención de que Dios a los altivos los mira de lejos. Había razón. Es que cuando David pecó, se humilló y encontró la respuesta de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si el salmista hubiese seguido soberbio, altivo? Pues seguro que Dios no hubiese tenido misericordia de él. Y cuando la Biblia habla acerca de que Dios mira al altivo de lejos, pues solamente basta con que mire la actitud de Faraón, la actitud de Nabucodonosor, que en su soberbia dijeron, ¿quién es Jehová? Para que yo le obedezca, para que yo escuche su voz. ¿Quién es? No sé quién es Jehová. Ellos, en su condición de reyes, pensaron que estaban por encima de Dios. Pero ya ustedes saben lo que le sucedió a ambos. Faraón y todo su ejército pereció, consecuencia de su altivez. Y Nabucodonosor fue a comer pasto con las bestias del campo, hasta que tuvo que entender que había uno por encima de él. Entonces, cuando una persona rechaza a Dios, desconoce a Dios, se ubica en el lugar de Dios, pues es obvio que Dios lo mira de lejos. Por acá hay una pregunta relacionada precisamente con eso y nos dicen, Dios les bendiga, mi pregunta es, si Dios mira al altivo de lejos, ¿cómo hace uno para convivir con una persona altiva? ¿Debe apartarse de ella o qué debe hacer? Eso ya es otra cosa, porque coloquemos un ejemplo. Un hombre se ha casado o una mujer se ha casado y resultó que una de las partes es altiva. Pues el solo hecho de que él o ella sea altivo o altiva no quiere decir que tiene que disolver su matrimonio. Porque al final, pues usted debió de darse de cuenta de ello desde que es novio o novia. Entonces, la altivez entre humanos, pues tampoco debe de llevarnos a separarnos. Lo que nos tiene que llevar es a ser tolerantes y a no involucrarnos en aquellas cosas que representen confrontación y que dañen la relación. Hay que establecer la diferencia, porque al final, si una persona es altiva conmigo, pues estamos en igualdad de condiciones, humanos somos, pero cuando un hombre reta a Dios, eso ya es otra cosa. Entonces hay que establecer la diferencia. Muy bien, por aquí hay una pregunta a través de Facebook. Nos dicen, pastor, un hermano
puede cobrar intereses por algún dinero prestado? Creo que ahí hay algo que es muy interesante. En el Nuevo Testamento no aparecen textos que diga que se puede o que no se puede. Aparecen en la ley de Moisés. Y señala que al hermano no debía de cobrarle interés, al extraño sí. Ahora bien, en el tiempo de hoy, como ya dijimos, no existe en el Nuevo Testamento, o por lo menos que yo haya leído. A lo mejor alguien pueda decir que sí está. Y si está, pues yo le sugeriría que me mandara el texto. Y se lo digo con humildad. Porque muchas veces uno lee pasajes de la Biblia y no alcanza a retener todo lo que allí está. Creo que prestar interés al hermano debe de tener algunas, ¿cómo decir? Algunos límites. Ejemplo, si mi hermano necesita plata e interés para él negociar y ganar, creo que si le presta plata e interés no va a ser un problema, porque el creyente está negociando y está ganando. Lo que no debe de ser es usurero. Prestar interés por encima de lo permitido por la ley. ¿Ya? 2. Si mi hermano viene a mí y me dice, mi madre se está muriendo, o mi hijo, o mi esposo, o mi esposa, o mi pariente, y requiere urgentemente de un dinero para salvarle la vida. Ahí estamos hablando de cosas muy personales. No estamos diciendo que la Biblia dice. Estamos dando un parecer, un concepto personal. Es bueno que también aprendan a establecer la diferencia cuando citamos la Biblia y cuando no la citamos. Se lo voy a hablar en primera persona. El pastor Santiago viene y me dice a mí que quiere montar un negocio del cual él genera unas ganancias entre el 15 y el 20%. Y que él necesita $1,000,000. Pues yo tengo 2 opciones y aún 3. Una, se la presto con un interés avalado por la ley. 2, se la presto sin interés. ¿Ya? 3, no se la presto. Ahora bien, otro día viene mi hermano Santiago y me dice, pastor, mi esposa está grave, necesitan hacer un examen y vale $1,000,000 y yo no tengo, y de ello depende el tratamiento y está en riesgo la vida de mi esposa, pero no tengo quien me la preste. Hablo como hombre, con sentido humano. Si yo lo tengo, debo de prestárselo a mi hermano sin cobrarle interés porque es la vida de mi hermana. Aclaro, es algo personal. De ahí para allá usted podrá hacer el análisis, inclusive preguntar, ser orientado de otras fuentes. Yo solamente estoy dando un parecer, pero les daría un consejo. Cuando presten dinero, hagan como que lo regalaron, para que si no les pagan, no se llenen de amargura. Quiero contarles una anécdota de la vida personal. Algún día un hermano ha venido diciendo, pastor, me van a quitar la casa porque debo 5 o no sé cuántas cuotas. En ese tiempo, dice, equivalían a $600,000. Sube por acá como en el 94. Y este hombre tenía varios hijos, iba a perder su apartamentico donde estaba con su mujer y sus hijitos. Pues a mí me movió el corazón
yo tenía un ahorro programado, lo retiré antes de tiempo, perdí dinero, le facilité el dinero a la persona, me dijo que al mes lo pagaba, pero pasó un mes, un año, 3 años, 4 años, 5 años, y yo ya observaba que la persona no quería encontrarse conmigo. Yo lo que hice fue llamarlo y decirle, venga, entiendo que usted se siente afectado porque no ha podido pagarme. No se preocupe, yo le regalo, no me debe nada. Lo que me importa es que usted no se vaya a perder. Desde esa vez aprendí que si alguien necesita de mí y yo puedo, yo lo hago, no esperando que me lo devuelvan, para no dañarme la conciencia y hacerle juicio al hermano. Y más bien, hago como que lo regalé y si llega de nuevo, entonces lo recibo como una bendición. Y así, ni yo me daño mi conciencia, ni afecto tampoco al hermano. Aclaro, son conceptos personales. Muy bien, pastor, por aquí nos llega una pregunta a través de Facebook. Nos dice, hermano Carlos, ¿a qué se refiere Apocalipsis 19:3? Que dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Cuando habla de ella, ¿a quién se refiere o de qué trata esto, pastor? Gracias. Pues lo mejor que usted puede hacer es leer el pasaje completo. Y se está hablando de la destrucción de la gran ramera, de Babilonia la Grande. A eso es a lo que se está refiriendo. Léalo bien. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Se refiere al juicio que se le hará a la gran ramera, que de ello pues hay muchas hipótesis. Si lees el capítulo 17, está hablando de Babilonia. Y no necesariamente de la Babilonia de Nabucodonosor, sino de la Babilonia en el aspecto doctrinal, pagano, religioso. Va a venir el día cuando el juicio de Dios va a llegar sobre ese sistema y su estado va a ser consumido por el fuego, por la ira de Dios. Y a eso es a lo que se refiere el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Bien, pastor, por aquí nos llega una pregunta que nos ha estado haciendo, no sé si es una oyente nueva, si es una amiga o algo, a través de YouTube, que desde ayer nos está preguntando, hermanos, Dios les bendiga, quisiera saber con respecto a la vacuna del COVID, ¿qué opinión le merece a un cristiano? Bueno, ayer me escribieron también por las redes sociales, porque hay un boom de desinformación en la información. Y aprovecho la ocasión para repetir lo que muchas veces he dicho aquí. Las personas tienen que aprender a ver, a leer y a oír. Porque no todo lo que uno lee es verdad. No todo lo que uno ve es verdad. Y no todo lo que uno oye es verdad. Para responder esa pregunta, yo le haría otra pregunta a la persona. ¿Se vacunó contra la tosferina? ¿Se vacunó contra el sarampión? ¿Se vacunó contra la poliomielitis? ¿Se vacunó contra la tuberculosis? ¿Cuál es su respuesta? Que sí. Bueno, la vacuna contra el COVID es simplemente una vacuna. Ahora, que la especulación de que van a cambiar hasta el ADN de la persona, que van a tomarle el control, que van a aprovechar ese mecanismo para introducir en la vida del ser humano
pequeños microchips, no sé qué, Eso son conjeturas, es tan falso. Todo eso que estaba mirando cómo modificaron un video para hacerle ver a las personas que son amarillistas que no es una vacuna y le colocan una jeringa sin aguja para supuestamente vacunarlo. Pero cuando uno mira en la práctica a las personas que se han vacunado, uno ve que es totalmente diferente. Entonces, aquí no podemos manejar extremos. Tampoco podemos creer todo, ni a un lado ni al otro. Hay que ser objetivos. Si usted me pregunta a mí, Pastor Carlos, ¿usted se va a vacunar? ¿Sabe cuál es mi respuesta? Sí. ¿Qué es lo más grave que me puede hacer la vacuna a mí? Que me muera. ¿Y qué es lo más grave que me pase si no me vacune? Que me muera. Entonces, la decisión de vacunarse o no vacunarse está en usted. Consciente de que en todo caso es simplemente una vacuna. Nada tiene que ver con su salvación ni su eternidad. Ahora, que han surgido cualquier cantidad de personas que hablan acerca del nuevo orden mundial y de todo ese argumento que se levantan, pues hermano, no creamos tanta basura, creamos a la palabra de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, despreocúpese de lo que pase, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Ya? Despreocúpese de eso. No le dé tanta importancia a la gente que llena sus bolsillos a través de publicidad cuando deja mucho que desear la argumentación que plantean, y mucho más cuando uno va a lo que la Biblia enseña. Vea, no le tenga temor a nada ni a nadie mientras el Espíritu Santo esté en su vida. No le tema a nada ni a nadie. Eso viene desde que yo era niño. Recuerdo que salió un libro que llamaba Cuando el dinero falla. Y atacaban de una manera enorme a las personas que tuvieran tarjetas de crédito o débito. Y yo hago una pregunta: ¿quién no tiene una tarjeta hoy? ¿Y entonces qué, está condenado? No. Y eso viene desde más allá, desde el momento que a usted lo registraron en notaría. Su nombre en este momento, el nombre de todos nosotros está en un sistema mundial. Pero eso no quiere decir que usted se va a perder porque esté en la computadora de Bruselas. Usted se va a perder si no tiene a Cristo en su vida, si no tiene a Dios morando en su ser. Yo iba para un lugar que llama creo que es Puerto Espejo, algo así, en el país de Portugal. Y llegamos a un peaje. No teníamos plata en efectivo, pagamos con tarjetas. Yo saqué mi tarjeta, pagué inmediatamente. Como allá ya estaba mi nombre y todo registrado en una computadora. Pero eso no tiene nada que ver con mi salvación. Yo soy testigo del poder de Dios. Son cosas que se inventan aquí. Mientras la iglesia esté aquí, la iglesia tendrá de alguna manera que ver y participar de todo lo que se da aquí mientras esté aquí, menos del pecado. Entonces, la gente viaja en avión, yo viajo en avión. La gente usa dinero, yo uso dinero. La gente usa tecnología, yo uso tecnología. La gente usa tarjetas de crédito, yo uso tarjetas de crédito. Pero, después de que la iglesia se vaya, ahí es donde va a ser lo que es complicado, porque ya no habrá salvación. Entonces ahí sí, al que le coloquen la marca, definitivamente está perdido. Pero para que eso se dé, primero la iglesia se va de aquí. Así que no se preocupe, sea fiel a Dios, llénese del poder del Espíritu Santo, crea la palabra de Dios y deje que vengan pestes, que la tierra tiemble, que hayan sismos políticos, religiosos, lo que sea.
Usted está escondido en Dios, y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Bien, pastor, por acá nos está llegando bastantes preguntas. Voy a leer una que tengo por aquí represada. Nos dicen: Dios les bendiga. Cuando los muchachos que se encontraban en Babilonia entraron al horno de fuego, ¿por qué dice el rey que veía a uno semejante al Hijo del Hombre? Pues está hablando como se habla en el Nuevo Testamento, y estaban en el tiempo de la profecía, nos dice así. ¿Por qué habla de esa manera? Bueno, eso sí tendría que ir a preguntárselo al que inspiró, a Dios. Uno no puede dar una interpretación a algo que está definida allí. Lo que yo puedo entender del texto es que es el testimonio de que cuando el cristiano es fiel, donde esté Dios está con él. En sí ese es el mensaje del texto. Que aunque ande en valle de sombra, de muerte, dice, tú estarás conmigo. El profeta Isaías decía que aunque andes por las aguas, por el fuego, dice, ni la llama encendida arderá en ti. Hablando de que cuando el hombre agrada a Dios, Dios no lo abandona en ninguna de las circunstancias de la vida. Entonces, a ellos no los abandonó en el horno de fuego. A Daniel no lo abandonó en el pozo de los leones. A mí no me ha abandonado en el peregrinar de la vida. A usted tampoco lo abandonará, porque Él ha dicho estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces creo de que el pasaje lo que está mostrando es, Dios está con el hombre o con la mujer que hace su voluntad. Ese es el mensaje en sí del pasaje de la Biblia. Por acá ha llegado otra pregunta a través de Facebook, y es: ¿qué opinión se tiene acerca de la inseminación artificial? Bueno, ¿cómo decir? Una respuesta al respecto, simplemente, si se fuera a usar la Biblia como tal, tendríamos que decir que se dejó el uso natural. Y eso estaría en contra de lo que Dios enseña. Creo yo, concepto personal, que no le queda bien a los cristianos llegar a ese estado. Algunos lo habrán hecho, otros pensarán hacerlo. Pero si un creyente me pide consejería al respecto, yo le recomendaría más bien la adopción y no la inseminación. Bien, pastor, por aquí nos está llegando otra pregunta y nos dicen: tengo 35 años, me casé hace 3 años y mi esposo y yo no queremos tener hijos. ¿Es pecado tener este pensamiento? El hombre tiene autoridad de decidir. Si se casaron y no piensan tener hijos, pues ahí no hay ningún problema. Lo que tienen que pensar es, ¿va a reemplazar los hijos por los perros? ¿Por los gatos? ¿Va a humanizar a los animales? Eso ya sería otra cosa. Pero yo soy libre de procrear o no procrear. Y el procrear o no procrear, pues no es un pecado, siempre y cuando la pareja esté de acuerdo. Bien. Por aquí nos llega otra pregunta. Nos dicen: pero pastor, en Apocalipsis 11 dice de los 2 profetas que mata a la bestia y a los 3 días resucitan. Yo creo que se está refiriendo al pasaje que usted aclaraba hace unos instantes, de Apocalipsis 19. ¿Quién sabe qué querrá decir? Sí, les pedimos pues que nos hagan las preguntas de una manera más clara. Por acá nos llega otra y dice: ¿por qué Dios creó al hombre sabiendo que él iba a fallar? Eso sí debería de preguntárselo a Dios. Lo que pasa es que muchas veces los seres humanos no entendemos que Dios sabe todo, pero de antemano proveyó la medicina. Y el hecho de que el hombre se condene no es porque Dios quiso que así fuera,
sino porque, aunque Dios sabía que el hombre iba a pecar, le dio la oportunidad de estar aquí, le dio reglas, las cuales el hombre no obedeció, y eso trajo como consecuencia el pecado y la condenación. Pero para esa enfermedad llamada pecado, de antemano, Dios proveyó una medicina, que es su amor y su misericordia. Y por eso ustedes leen inclusive en el Nuevo Testamento, haciendo alusión a Jesús, el Cordero que fue inmolado desde el principio de la creación. Cuando las personas buscan cuestionar la soberanía de Dios con relación a la creación del hombre, del por qué, seguramente que no han alcanzado a medir la dimensión de su gracia y de su misericordia. Cuando alcances a entender la gracia y la misericordia de Dios, sin duda alguna dejarás de tener esa inquietud. Por acá nos llega una, pastor, dicen, tengo una pregunta, ¿cómo era la salvación en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento? Es bueno aclarar que la salvación en el Antiguo Testamento para los que vivieron bajo la ley. Hay que hablar en el Antiguo Testamento de dos aspectos. Uno, las promesas hechas por Dios a Abraham que trascienden hasta el día de hoy, hablando acerca de su simiente. Y también hay que hablar del manejo que Dios le da al pueblo de Israel como nación. Si miramos desde el punto de vista del trato de Dios con Israel como nación, la salvación para ellos era estar en un país seguro, tierras fértiles, donde no hubiera crisis, donde fluyera la leche y la miel. Pero si hablamos desde el campo de la promesa, pues Abraham es el padre de la incircuncisión, porque dentro de ese grupo, ahí aparece usted y aparezco yo, porque en el proyecto divino estaba ya destinada la salvación en Cristo Jesús para todos nosotros. Prueba de eso es lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, cuando hace mención a los héroes de la fe. Y la conclusión del capítulo 11 va de la mano con lo que es la finalidad de la salvación de la iglesia. Dice, y aunque todos estos, aunque recibieron buen testimonio, no alcanzaron a obtener el premio que ellos merecían, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, a fin de que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué le está diciendo con eso? Que aquellos que vivieron por la fe y que inclusive actuaron bajo la normatividad de la ley, pues simplemente se va a cumplir lo que está escrito. Todos los que bajo las obras de la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Allí va a jugar un papel muy importante lo que Pablo escribe en el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Le recomiendo que se lo lea todo. Y usted va a leer allí que hubo gente que, aunque no era de la ley, no estaban bajo la ley, actuaron e hicieron acorde a la ley. Y Pablo dice que entonces estos que actúan en justicia, aunque no había ley para ellos, ellos se constituyeron ley para sí mismos, haciendo de que el concepto de los judíos, en el sentido de que solo a ellos les pertenecía Dios, fuese descartado. Pues había unos que, aunque no estaban bajo la ley ni eran israelitas, hicieron lo que debían de hacer, lo que sus conciencias les decía, y fueron aprobados. Y ahí el porqué los dos últimos textos del capítulo 11 plantean la salvación de aquellos del Antiguo Testamento
Eso sí, esperando la primera resurrección para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien, pastor, por aquí nos llega otra pregunta acerca de Eclesiastés 9:4. Nos dice una parte del versículo, dice que mejor es perro vivo que león muerto. Por favor, ¿a qué se refiere esa expresión? Está hablando acerca de la importancia de la vida. Hay que leer todo el texto. Leámoslo y vamos a entenderlo, porque pues es mucho más que el pedacito. Yo les recomiendo que cuando lean un pasaje de la Biblia, si el texto no tiene el mensaje, sino que es el complemento, pues debe de leer todo el pasaje para que encuentre el pensamiento central. En la Biblia hay textos que de por sí tienen un mensaje completo. Hay otros textos que son un complemento. Y cuando se trata de un solo texto y que en él se saca un pedacito, pues ahí sí que hay que poner cuidado. Mire lo que está diciendo el escritor consagrado, verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y explica la razón. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Hay un león muerto y hay un perro vivo. Pues hombre, cualquiera sabe que el león muerto ya no tiene esperanza. Así hubiese sido muy fuerte durante la vida. Así hubiese sido muy fuerte. Si usted sigue leyendo, encuentra más aclaraciones. Porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso, da un consejo: anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios. Mostrando el escritor Salomón que la vida hay que aprovecharla, que todo lo que vamos a hacer tenemos que preocuparnos por hacerlo en vida, porque cuando llegue la muerte ya no habrá posibilidades. Así haya sido famoso, así haya sido fuerte, gobernante, autoritario, lo que sea, la muerte simplemente extingue la esperanza de la vida. Muy bien, pastor, por aquí nos hacen una pregunta, dice, cuando la palabra dice que debemos estar ceñidos, ¿a qué se refiere? Pues Señor está hablando, lea el texto completo, el pasaje, y está hablando de la condición del cristiano, hablando acerca de la vestidura del cristiano. Lo que está enseñando es que el creyente siempre debe de estar vestido de tal manera que no vean su vergüenza. Me refiero al campo espiritual. Si usted lee Efesios capítulo 6, encuentra cómo debe de vestirse el cristiano. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, y luego va a encontrar usted cuáles son los elementos que están descritos y que deben de hacer parte de su vestimenta para enfrentar las acechanzas del enemigo mientras está sobre la faz de la tierra. Muy bien, pastor. Hay otra pregunta por aquí que nos está llegando y nos dice: buenos días, pastor, por favor enséñeme por qué el nombre dado fue Emanuel, y dice así la pregunta, y el nombre que recibimos es Jesús. Porque Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Jesús quiere decir Salvador. Eso es lo que está escrito. Capítulo 1, versos 22 y 23 del Santo Evangelio según San Mateo. El uno muestra presencia, Dios con nosotros. El otro soluciona el problema, Salvador. Muy bien. Bueno, hay bastantes preguntas. Hay una que nos
hacen por aquí a través de YouTube y dicen, Pastor, Dios te bendiga, ¿me puedes hacer el favor de explicar Apocalipsis 11 del 7 al 14? Leámoslo. Apocalipsis 11 del 7 al 14. Sí, señor. Los montes y ríos, amo la paz del Vamos a campo. leerlo. Abran su Biblia allá y la estudiamos. ¿Del versículo qué? 7 al 14. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que este pasaje tiene que ver con el tiempo de los gentiles. Recuerde que una cosa es la plenitud de los gentiles y otra cosa es el tiempo de los gentiles. Comencemos diciendo que el tiempo de los gentiles comienza cuando el pueblo de Israel es sometido a cautividad y concluirá cuando el sistema anticristiano desaparezca de sobre la faz de la tierra, que se dará en la semana
que el presunto Mesías era el falso. ¿Ya? En ese lapso de tiempo de la gran tribulación, Dios va a levantar, aparte de los 144,000, va a levantar 2 profetas, 2 testigos, que la Biblia los llama como los 2 olivos o los 2 candeleros, y que los famosos eruditos de la Biblia se hacen un gran despliegue diciendo unos que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, otros que es Elías y Moisés, otros que es Enoc y Elías. ¿Ya? Y si me preguntas quiénes son, yo le diría, no sé, solo sé lo que la Biblia dice, 2 testigos. Creo que Dios no necesita traer ni a Elías ni a Moisés, solamente que las características de estos testigos son similares a las utilizadas por Moisés y Elías en el tiempo antiguo, pero que no necesariamente tienen que ser ellos, porque Dios no es limitado. En ese tiempo Él levantará 2 testigos, eso es lo que la Biblia dice. Decir más de ahí ya sería especular. Van a estar dándole testimonio a su pueblo, a los israelitas. Y resulta que la bestia que sube del abismo, que es la misma encarnación de Satanás, los va a matar. Y el mundo se va a regocijar porque a causa de la profecía de estos se sentían atormentados, como Herodes por la profecía de Juan el Bautista. Y como el mundo de hoy que se siente afectado por la denuncia del pecado que hace la iglesia. Pienso que cuando la iglesia se vaya, mucha gente va a decir siquiera desaparecieron. Porque siempre nos censuraron el adulterio, la fornicación, la idolatría, la mentira, la hechicería. Gracias, por fin se fueron. ¿Ya? Eso va a pasar en aquel tiempo. Como estos testigos lo único que hacen es denunciar el pecado del pueblo. Eso no le agrada a quien vive en esas prácticas. Y cuando estos mueran, pues ellos se van a regocijar. Lo que pasa es que después de que se cumplan 3 días y medio, entonces se va a efectuar la resurrección de ellos y va a haber un terremoto y se va a despertar un sentimiento de deseo de Dios, por fin, en la semana 70. Y dice que adoraron a Dios. No sé si la pregunta que la persona hace tenga que ver con la explicación en sí o tenga que ver con quiénes son esos 2 testigos. La explicación ya le he dado. Si es los testigos, quiero decirle que no sé quiénes son, porque la Biblia no dice quiénes son. Lo que sí sé y estoy seguro es que ni a usted ni a mí nos va a tocar vivir ese tiempo, que es lo que debe de motivarle y motivarnos. Pase lo que pase después de que la iglesia se vaya, despreocúpese usted. Ahora preocúpese por ser santo, por ser fiel, porque lo que está escrito a partir del capítulo 4 de Apocalipsis en el escenario humano aquí en la tierra, lo que debe de servirle al creyente es para reaccionar y prepararse para que no vaya a tener que enfrentar ese tiempo. Pues la Biblia dice que los que obedecen a su palabra, antes de que ese tiempo llegue, la iglesia se va.